Bienvenido a La Revolución del Ser, creando la vida que deseas desde adentro. Nosotros somos Irlanda Guille, y conversamos sobre física cuántica, desarrollo personal, espiritualidad, psicología y más, para que desarrolles tu máximo potencial y crees la realidad que deseas. Este es el primer capítulo, la introducción. Y hoy te vamos a compartir un poquito de nosotros para que puedas sentirte en confianza, para que puedas sentir que las personas que te están hablando no son unos extraños completos o unos completos extraños, sino más bien unos amigos cercanos que están aquí para compartirte un poco o un mucho de lo que han recibido. Y pues bueno. Quisiera compartirte, ¿quieres empezar, Guille, o quieres que empiece yo? primero tú, después sigo yo. Ok. Bueno, pues te comparto, mi nombre es Irlanda Sánchez, soy mexicana, a mucha honra. Eh, Mexicana de corazón. eh, Te cuento un poquito de mí. Estudié licenciatura en nutrición, que es lo que ejerzo en mi consultorio todos los días. Pero mi curiosidad por el ser humano y por entenderme, vaya, todo empezó desde que me quería entender porque no entendía por qué hacía lo que hacía y por qué no hacía lo que no hacía. Quería entender por qué no podía detenerme en muchos momentos de mi vida y por qué muchas veces no podía hacer las cosas que yo quería hacer, pero que pues de alguna manera no podía. Así que, pues mi curiosidad por querer entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el ser humano, me llevó a explorar mucho más allá. Y me he formado en programación neurolingüística, psicología gestáltica, enneagrama, mindfulness, transformación cuántica, y ahora mismo estoy estudiando clariconciencia. Y todo esto que te estoy compartiendo, pues no va desde un espacio de presunción, sino más bien como para que puedas saber un poco que no te está hablando una persona que no sabe, sino más bien una persona que es muy curiosa y que su curiosidad la ha llevado a muchas áreas con el propósito de conocer. Así que todo esto para mí no es teoría, sino es algo que vivo, aplico y comparto en mi vida y en mi trabajo todos los días. Así que lo que vas a encontrar aquí no es solo información, sino una conversación cercana con amigos, como si platicaras con amigos que te acompañan a conocerte mejor, a transformar lo que necesites y a vivir más ligera o ligero o ligere, más pleno, plena, plene y más tú. Cuéntanos, mi Guille, un poquito de ti. Compártenos. Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo a temprana edad descubrí mi pasión por el arte y hoy en día ya me dedico, hoy en día soy un ilustrador y dibujante de cómics, ilustrador de libros infantiles. Y bueno, pero en el camino también decidí emprender y, digamos, emprender como se llama, la nueva economía. Y me terminé convirtiendo en un network, en un empresario. Pero hubo un punto de inflexión en mi vida cuando empecé a leer libros de desarrollo personal. Y estos libros fueron el inicio de una transformación profunda. Me ayudaron a reconocer y soltar miedos, a dejar inseguridades que me limitaban y a construir una base sólida de autoestima y valor propio. Entonces, desde ahí entendí que todo crecimiento verdadero comienza en el ser y que el éxito externo solo es sostenible cuando nace desde adentro. Wow, qué poderoso, mi Guille, qué poderoso. Sí, Y qué inspirador, me encanta, me encanta. Creo que ambos lo descubrimos, eh, ambos lo descubrimos, a cada quien por su parte, pero creo que llegamos al mismo punto. Y me encanta, me encanta, me encanta. Ahora la siguiente pregunta eh, sería,
¿cómo fue empezamos esto? ¿Cómo fue que surgió este podcast? ¿Quieres compartirnos, mi Guille? Y, bueno, como cuándo comenzó todo, yo ¿Cómo comenzó todo esto? O sea, yo te pudiera decir cómo comenzó el podcast, pero yo creo que la pregunta va más allá. Para mí la pregunta va, ¿cómo comenzó todo este camino? ¿Cómo comenzó tu camino, mi Guille? Compárteme, por favor, cómo comenzó tu camino. Yo quiero conocer tu historia y que los que nos están escuchando puedan sentir que están hablando con un amigo más allá de una persona extraña. Cuéntanos, ¿cómo comenzó tu historia? sí, bueno, hubieron varias como instancias, pero voy a partir desde el comienzo, en que creo que fue como el punto en que todo comenzó a ocurrir, porque es cuando tú estás si te sientes que estás en un hoyo, y que el tema de cuando tú sí te sientes que estás como en lo que se llama la noche oscura del alma, en Ok, que cuéntanos un poquito sobre eso, porque creo que aquí puede haber mucha gente que no sepa qué significa eso. ¿Qué significa sí, eso? Cuéntanos. sí, cuando tú te sientes que estás en la inmundicia, cuando te sientes que estás mal y que en el fondo, que en mi caso yo sentía que yo estaba al borde de la depresión, me sentía muy triste. Entonces, eh, y claro, porque yo quizá, ¿por qué me sentía triste? Porque se trataba de encajar con los demás y no lo lograba, no lo conseguía. En ese tiempo yo iba al psicólogo y, y claro, entonces no sentía que no funcionaba. Entonces fue en ese momento que después, tiempo más adelante, llegué a un libro que se llama El poder de la hora, que me marcó mucho, y que este libro hablaba de que para salir del sufrimiento, porque justo el autor también decía que estuvo justo en algo similar, en que sentía que casi que estaba al borde del suicidio, así, imagínense, que Ok, pero es que también hay otras cosas que se me fueron llegando a mi memoria, fue que otro momento en que también, que cuando las personas tú te sientes mal y te pones una máscara, te pones una máscara de que en el fondo, y te sientes, y es cuando justo cuando a veces que pasa que en el peor momento surge la bendición, surge algo que este libro que decía que es que la mente siempre está. Es que este libro me hizo hacer como muchas reflexiones y me hizo hacer algunas cosas que de las que jamás me hubiera atrevido a hacer. Y es que esta persona, que era el Guille de antes, estaba lleno de miedos, lleno de inseguridades. Entonces, eh, yo llegué y me lancé a la vida. Como decía, me lancé a la vida y hasta incluso hice cosas que para mí, como te decía, para salir de ese estado, empezar a hacer cosas que me daban miedo. Y fueron que desde ahí que empezaron a llegarme una serie de cosas, oportunidades, de que, por ejemplo, como te decía, en ese tiempo me quedaba muy encerrado en la casa. Mi papá estaba muy preocupado. Entonces, ¿puedo preguntarte qué edad tenías? ahí yo ya tenía como unos 25 26 años, más o menos. Ok, Ya he estudiado dos carreras en ese tiempo. Y entonces, pues, es que ahí está un poco, no tan, un poco nebuloso, pero el tema que ahí me llevaron al psicólogo, luego incluso me llevaron a un lugar donde, como te comentaba, había un psicólogo o una psicóloga y detrás una psiquiatra, fue ese para mí un momento clave, porque en ese momento el psicólogo me preguntó y mi mamá preocupada, y yo como que me defendí diciendo, no, yo estoy bien. Y que en el fondo es que sí, o sea, desde el alma yo digo, eso es un mensaje que salió desde mi alma, ok. porque quizá desde el ego eh, podría haber dicho, estoy mal y soy una persona introvertida y no salgo, tengo poca vida social", pero el hecho de asegurar y decir, afirmar, estoy bien,
siento que todo eso me llevó hacia a otro futuro. Que Ok, cuando te decía que a lo mejor pudiera haber sido otra historia, si hubiera dicho estoy mal y quizás me hubieran internado con psiquiatras y con medicamentos y todo ese tipo de cosas. wow, wow. O sea, como una sola frase pudo haber hecho tanto cambio. O sea, que contaras una historia totalmente diferente a que te tengamos aquí el día de hoy. Sí, Wow, wow, maravilloso. wow. Aparte que ese libro para mí fue muy, muy clave porque es un libro que es muy profundo. Ok, Y yo lo fui como leyendo pedacito a pedacito, porque imagínate que cada día le dedicaba un ratito mientras estaba almorzando y empezaba a leer en el celular. Lo leí en el celular, todo ese libro. O sea, y quizá tiene como 300 páginas y iba leyendo un poquito, 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 todos los días un poquito, un poquito. Y entonces ese libro para mí fue revelador porque realmente es que todo el sufrimiento humano viene de la mente y de estar escapándose del presente. O sea, la oh, mente se quiere ir hacia el totalmente, pasado o futuro. totalmente. Wow, wow, wow. Me encanta. Gracias por compartir. Bueno, pues yo les cuento un poquito de mí. Quizás yo llegamos aquí o yo llegué aquí a este espacio eh, por un montón de serie de cosas. En cuántica decimos que no existe una sola causa, que quizás existen un montón de causas y que posiblemente nunca las vamos a encontrar porque existen tantas causas que puede ser que nunca llegues con una sola, ¿no? Entonces, yo siento que ese es mi caso, ¿no? Porque posiblemente llegué aquí desde que a los 12 años me quería suicidar, o posiblemente llegué aquí desde que a los 16 años empecé con problemas, con trastornos mentales, con anorexia, y después continué con la bulimia, o que a mis 26 años traía 10 años de trastornos alimenticios que no sabía qué hacer con mi vida. Y pues yo te puedo decir que el momento más poderoso, el momento más crítico de mi vida, el momento que más me marcó para que tú y yo estemos aquí hablando de mí, desde mi parte, fue a mis 26 años, que había pasado como aproximadamente como unos 10 años de una noche oscura de mi alma. Eh, no sabía qué hacer de mi vida. Llevaba 10 años con trastornos alimenticios, 6 meses de anorexia y 9 años y medio de bulimia. Eh, vomitaba 4 veces al día. No tenía control sobre mis emociones. No tenía control sobre mi percepción de vida. Me odiaba a mí misma, odiaba a todo mundo y creía que no, que la vida no tenía sentido. Esa era la Irlanda que se encontraba a los 26 años. Una Irlanda que no se sentía valiosa, una Irlanda que lo había perdido todo. A esa edad había terminado con el amor de mi vida en ese momento. Eh, había tenido un aborto, entonces había también perdido un bebé. Este, tampoco tenía trabajo, había perdido el trabajo, entonces realmente estaba pasando por un momento muy, muy, muy oscuro de mí, muy oscuro de mí. No tenía una buena relación conmigo, me creía la basura, me creía como totalmente sin valor. Eh, había terminado con una pareja que en ese momento para mí había sido el amor de mi vida y había perdido a un ser, ¿no? Había tenido un aborto, entonces y no tenía trabajo, entonces como muchas cosas malas estaban pasando, muchas cosas duras y feas estaba yo viviendo, aunado a que tenía trastornos alimenticios y que me odiaba y odiaba a todo el mundo. Entonces yo estaba en un momento muy crítico de mi vida. No sé si estaba a punto de suicidarme porque no sé si eso iba o pudo haber pasado,
pero lo que sí te digo es que estaba viviendo un momento muy, muy, muy feo y muy oscuro. Y yo no encontraba la salida. Entonces, yo me acuerdo que en esos momentos yo vi a una chava, una conocida, que yo la había visto totalmente diferente a como yo la conocía. Y fue tanto su cambio, fue tanto o sea, lo que ella me mostró, que yo la vi, o sea, como tan radiante, tan feliz y tan guau, que yo no sabía qué era lo que ella estaba haciendo, pero yo quería todo lo que ella estaba haciendo, porque ella brillaba, ella sonreía, ella vibraba y yo quería algo de lo que ella estaba haciendo. Así que fue a mis 26 años cuando le pregunté qué estaba haciendo ella, y ella me compartió que estaba tomando un proceso de transformación ontológica, se llama coaching ontológico, que es un proceso vivencial, y yo estaba tan desesperada por salir de ese espacio tan oscuro y tan feo. Estaba tan desesperada de salir de ahí a como fuera, que yo le dije, por favor, llévame. Y fue ahí donde empezó, pues ahora sí que mi viajezote, mi viajezote que me llevó a conocerme principalmente, que me llevó a observar la relación que yo tenía conmigo, a observar la relación que yo tenía con las personas que me rodeaban y a observar, pues en el espacio en el que yo estaba creando mi realidad y a empezar a notar y a cuestionar las creencias que yo tenía. Entonces, yo le tengo mucha gratitud a ese proceso. Yo sé que aquí en este espacio pueden haber muchas opiniones, ya que cada cabeza habla desde lo que vive en la feria. Entonces, para mí fue algo para mí ese fue mi parteaguas que me quitó la venda de los ojos, porque yo ya había tomado terapia a mis 21 años, pero no había, sí me había hecho como efecto, pero no a la dimensión de lo que creó el coaching transformacional, el coaching ontológico. Entonces fue ahí donde yo empecé a darme un literal clavado dentro de mí. Empecé a meterme al océano que yo no sabía que existía dentro de mí y a meterme a descubrir un montón de cosas que evidentemente al principio no me gustaron la mayoría, Ujú. pero que después agradecí, y que me llevó a conocerme de una manera que yo jamás me imaginé y que eso me llevó a una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y que un día yo conocí a una amiga que se llama Jude y esta amiga me dijo, oye, te voy a presentar a un amigo chileno que se llama Guille. A mí se me hace que ustedes van a coincidir muy bien. Cuando ella me lo dijo, te lo juro, yo estaba como que, ¿eh? ¿De qué hablas? O sea, no sabía a qué se refería Jude. Yo estaba totalmente en otro canal, en otra sintonía. Yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando Jude. Cuando yo conocía a Guille, me encantó su vibra, me encantó su ser, pero yo hasta ese momento yo no sabía qué iba a ocurrir. Y fue un punto en el que cuánticamente, yo así lo siento, yo siento que cuánticamente esto ocurrió. Cuánticamente llegó el momento en el cual dijimos, vamos a crear un podcast de lo que compartimos, porque yo vi en Guille mucha luz, yo vi en Guille mucha sabiduría, yo vi en Guille mucho conocimiento y yo dije, Guille, por favor, vamos a compartir de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, para poder sumar nuestro granito de arena en este existir. Y así fue que posiblemente estamos aquí. Así. Sí, qué maravilla. Qué maravilla que estoy como
como esa sumatoria de cosas que han ido sucediendo y que se ha ido uniendo una tras otra y qué increíble de que uno por este camino, en tu caso por el tema de la transformación cuántica y por mi caso del desarrollo personal, de cómo los libros me han impactado en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, en mi ser, y que como tú dices, lograr empezar a adquirir esa sabiduría que es la que nos ayuda a tomar mejores decisiones y a impactar a los demás. Y realmente todas las personas que se nos han ido cruzando en el camino, yo también, digamos, que también se me cruzó en el camino y que gracias a ella te conocí a ti y cuando también te conocí fue como, wow, qué increíble esta mujer, digamos, de México y que a través de de estar conectado a través de internet es como si tuviéramos acá al lado, uno al lado, o sea, es que y poder también como elevar como como tú dijiste, la energía para que cualquier cosa que que se nos atraviese en la mente, lo podamos concretar, sea lo que sea. Porque si Así ya, es. sí, porque si ya nos hemos superado y hemos logrado salir adelante y poder salir de ese hoyo, que decía salir de ese hoyo, y hoy en día ser personas distintas, sentirnos de personas distintas y poder contribuir a este mundo con nuestra experiencia y que puedan, que tomen lo que sea lo que tomen, aunque sea un pedacito de lo que todo lo que estamos compartiendo y que somos seres humanos, también nos equivocamos, pero que podemos salir adelante y que hay tanta gente que también ha superado estas, digamos, baches, estos obstáculos y que si ellos lo lograron, nosotros también podemos. Justo, justo. Así que, pues bueno, queríamos compartirte este primer capítulo, este primer episodio sobre nosotros, para, no tanto para que escuches como que todo lo que han hecho o lo que han logrado, porque pues yo sinceramente no me siento en un espacio ni mayor o menor al tuyo. Creo que somos seres humanos completamente iguales a ti. Más sin embargo, lo que sí te quiero compartir es que este espacio fue creado eh, con mucho amor, con un compromiso mayor al de nuestros propios, como por así decirlo, nuestros propios conveniencias o lo que nosotros pudiéramos sacar de aquí, sino que más bien está creado desde un propósito de poder sumar, de que si lo mucho o poquito que nosotros hemos recibido te puede aportar a tu vida, a que tú puedas crear una nueva realidad, pues la invitación es a que tú puedas ser el observador de tu propia vida y que de lo que nosotros te compartamos, si hay algo que tú puedas sacarle provecho, tú lo puedas eh, eh, recibir y lo puedas hacer tuyo y eso te pueda sumar en tu vida, pues nosotros ya estamos más que bien servidos, o sea, ya estamos, ya ganamos. Lo que sí te quiero compartir, y esto es algo que no quiero que se me olvide, es que nada de lo que nosotros te digamos te lo creas. La invitación es a que tú no te creas nada de lo que nosotros te decimos, sino más bien que tú te permitas estar abierto y te permitas entrar esta información y que te permitas empezar a cuestionar. Yo te invito a que tú te cuestiones todo lo que tú escuchas y que no solamente te quedes en el espacio del juicio, sino que lo lleves al siguiente nivel, al nivel experto, al nivel sabio, al nivel inteligente, que es aplícalo. Si realmente cuestionas algo, aplícalo para que seas tú el observador que se está dando cuenta de esa verdad o estás desmitificando esa teoría
para que seas tú el observador que pueda comprobar y que pueda crear una nueva realidad o una nueva verdad a través de ti, de tu verdad. Sí, exactamente, justamente creo que es una muy buena aporte porque algo que yo descubrí en este camino del desarrollo personal es que hubo un momento que yo empecé a leer este libro y luego vieron muchos más y empecé a leer, 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 leer y llegó un punto en que yo pensé que sabía y no sabía, porque cuando tú tienes esta información que es distinta a la que estamos acostumbrados, esta información no es tuya hasta que tú la compruebas, hasta que tú la aplicas. Creo que ese es un punto muy importante. Y lo otro es que también es como, ¿para qué viniste a este mundo? Porque algo que yo, cuando empecé a tomar cosas incluso tomé en un momento un curso que duraba varios días que se llama algo así como tu juego interno, domina tu juego interno, algo así. La cosa que era algo que tiene que ver con el PNL, la programación neurolingüística. Y, y claro, entonces es que tú puedas, digamos, como es eso que tú quieres, que todo viene, depende de las creencias, tú dijiste las creencias. Si tú crees que no puedes, no puedes. Pero si crees que puedes, puedes. Entonces, empezar a como a hacerse preguntas, cuestionarse, como tú decías. Porque a veces, muchas veces estamos dando por hecho todo y lo damos por sentado y lo asumimos como una verdad. Y cuando empezamos a cuestionar las cosas, empezamos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no tiene que ser de otra manera? ¿Y por qué siempre? Entonces, empezar como y que en el fondo tú tienes tú eres tu propio salvavidas, tú puedes lograr lo que sea, porque a veces estamos buscando la ayuda afuera, 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 todo afuera, cuando en realidad es como adentro es donde tú vas a encontrar la respuesta. Tú mismo vas a encontrar, dentro tuyo o dentro tuya vas a encontrar esa respuesta que estás buscando. Me encantó lo que dijiste. Lo voy a recalcar porque creo que es algo que vamos a tener que recordar un montón de veces en nuestro existir. Tú eres tu propio salvavidas. Tú eres tu propio salvavidas. Wow. Gracias. Gracias por el recordatorio. Sí, debería ser como un mantra, así, tú eres tu propio salvavidas, tú eres como me gusta decir, como tú eres tu propio héroe o heroína. Ay, qué bonito. Me encanta, me encanta. Así es que, pues bueno, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Eh, Siéntete cómodo, siéntete cómoda en este espacio. Nuestra intención del estar aquí, como te lo compartí hace rato, es que tú puedas crear tu propia realidad desde un nuevo set de conversaciones, desde un nuevo set de pensamientos, desde un nuevo set de empezar a operar o actuar o ser, que es empezar a cuestionar todo aquello que hemos aprendido, empezar a cuestionar todo aquello que hemos tomado como una verdad y que no nos hemos permitido indagar o explorar qué hay detrás de esas verdades absolutas que nos hemos creído como absolutas y que posiblemente existen muchos otros caminos por explorar cuando empezamos este hermoso y maravilloso camino del cuestionar. Así es que, pues, bienvenido a tu primer capítulo, bienvenido a tu episodio. Nos sentimos nosotros muy honrados de que nos permitas ser parte de ti, de que nos permitas acompañarte en tus procesos, en tus caminos. Y pues, gracias, gracias por escuchar. Sí, gracias por escucharnos, así que tú eres capaz de cambiar tu vida, si lo crees, si realmente lo crees. Así es. Y bueno, pues para cerrar este capítulo, recordarte que no venimos a darte verdades absolutas, sino a compartir reflexiones y abrir caminos de conciencia. Somos humanos al igual que tú, estamos en constante aprendizaje y queremos que descubras junto a nosotros cómo volvernos creadores de nuestra propia realidad. Y estamos en este camino. Gracias por escucharnos
y nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Bye bye.